Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer esta labor. La podemos utilizar como un marco de fotos o una decoración de la pared. Y si utilizamos colores navideños, podemos decorar nuestra puerta o nuestra mesa con esta corona de Navidad. Materiales que he utilizado es un aro de madera de un bastidor de entre 11 y 12 centímetros de diámetro, hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 milímetros y medio o 5 y un ganchillo de 3 milímetros y medio. Necesitamos también una aguja y tijeras. Doblamos el hilo un poquito y sacamos esta parte. Este va a ser el primer punto. Ahora el extremo cortito dejamos junto con el aro, hacemos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y vamos a trabajar en punto bajo hasta tapar el aro. La cantidad de puntos bajos que vamos a hacer tiene que ser divisible por 6, porque el motivo de la primera vuelta es un múltiplo de 6. Esta es la primera vuelta. Vamos a hacer un punto deslizado para cerrarla. Ahí en el punto donde tenemos el marcador hacemos el punto deslizado. Y ahora la segunda vuelta, subimos una cadeneta para empezar la vuelta, marcamos el punto y vamos a tejer 3 puntos bajos, uno, 2, 3, 6 puntos de cadeneta, y otra vez 3 puntos bajos. No dejamos ningún punto sin tejer. Uno, uno, dos y 3. Y ahora 8 puntos de cadeneta. Este es el motivo que vamos a repetir durante toda la vuelta. 3 puntos bajos, seis puntos de cadeneta, 3 puntos bajos, y 8 puntos de cadeneta. Y repetimos otra vez. 3 puntos bajos,
6 puntos de cadeneta, 3 puntos bajos, y 8 puntos de cadeneta. Y repetimos 3 puntos bajos, 6 puntos de cadeneta, 3 puntos bajos, y 8 puntos de cadeneta. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. La vuelta deberíamos terminar con un bucle de 8 cadenetas. Después de las últimas 8 cadenetas, hacemos un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Y vamos a empezar vuelta número 3. Hacemos un punto bajo en el siguiente punto, ahora vamos a tejer 5 puntos altos sobre el primer bucle. Primero vamos a trabajar sobre los bucles que tienen 6 cadenetas. Los otros bucles vamos a dejar por detrás. Entonces tejemos un punto alto, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 puntos altos. Ahora hacemos 2 cadenetas, un punto deslizado en la parte delantera del punto alto, un punto deslizado. Y continuamos alrededor del mismo bucle, también hacemos 5 puntos altos. Ahora hacemos un punto bajo en el segundo punto bajo, un punto bajo, el siguiente bucle, que es el de 8 cadenetas, dejamos por detrás, y por el otro lado de este bucle, también en el segundo punto bajo, hacemos un punto bajo. Un punto bajo. Y otra vez vamos a trabajar sobre el bucle de 6 cadenetas. Primero tejemos 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5. 2 cadenetas, un punto deslizado en la parte delantera del punto alto, un punto deslizado y 5 puntos altos.
un punto bajo en el segundo punto bajo, dejamos el bucle de 8 puntos por detrás y por el otro lado de este bucle, en el centro, en el segundo punto bajo, hacemos un punto bajo. Y separamos el siguiente bucle de 6 cadenetas y repetimos. Primero 5 puntos altos, dos cadenetas, un punto deslizado, cinco puntos altos, un punto bajo, dejamos el bucle de 8 cadenetas por detrás, hacemos un punto bajo, y repetimos 5 puntos altos, dos cadenetas, un punto deslizado, 5 puntos altos, un punto bajo entre los bucles, dejamos el bucle por detrás, el bucle de 8 puntos de cadeneta, y por el otro lado hacemos otro punto bajo. Y repetimos la misma serie durante toda la vuelta. Terminamos la vuelta primero con un punto bajo, ahora vamos a hacer un punto deslizado para unir con el primer bucle, con el primer pétalo que hemos hecho. Hacemos un punto deslizado y vamos a empezar en el bucle que tenemos por detrás. Aquí hacemos un punto deslizado. Ahora hacemos 3 cadenetas. Y pasamos al siguiente bucle. Vamos a hacer 7 puntos altos. Dos cadenetas,
un punto deslizado, 7 puntos altos, y pasamos directamente al siguiente bucle. Echamos una hebra y aquí empezamos con 7 puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 2 cadenetas, un punto deslizado, 7 puntos altos, pasamos al siguiente bucle y repetimos. Dos cadenetas, un punto deslizado, 7 puntos altos, y otra vez pasamos al otro bucle con un punto alto. Dos cadenetas, un punto deslizado, 7 puntos altos,
y seguimos. Continuamos de esta manera hasta rellenar el último bucle. Llegamos al último bucle donde tenemos las 3 cadenetas que hemos empezado esta vuelta. Entonces por este lado del bucle podemos hacer solamente 6 puntos altos y ahora hacemos un punto deslizado en el último punto de la cadeneta. Un punto deslizado, cortamos el hilo, cerramos el punto, enhebramos una aguja y escondemos el hilo. Y ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.